Poco tiempo después de estar saliendo de una crisis, emergió de forma masiva la inteligencia artificial. Hoy, 3 años después, ya ustedes nos están haciendo pensar en la computación cuántica. Bueno, saludarlos a todos y a todas los que están conectados, de mañana, de tarde y de media tarde tal vez. Yo voy a, como recién decía Agostina, mi formación de base son las ciencias sociales, este, más allá de que he tenido siempre una preocupación por el lado tecnológico y matemático. Hoy nos encontramos con estos desafíos, pero bueno, mejor hablar desde el lugar en el que uno se siente este, más seguro y donde hoy estamos teniendo responsabilidades. En noviembre del 22, de 2022, eh, poco tiempo después de estar saliendo de una crisis global en el marco de la pandemia, emergió de forma masiva la inteligencia artificial. Hoy, 3 años después, ya ustedes nos están haciendo pensar en la computación cuántica. O sea, no nos dan tregua para ver cómo hacemos, pero ¿qué fue lo que pasó de alguna forma? Todos comenzamos de golpe, y cuando digo todos pienso en clave pública, los estados en sus diferentes responsabilidades, a ver qué hacer con eso, ¿no? Empezaron a darse con mayor contundencia todos los informes que decían que el mundo del trabajo iba a ser absolutamente transformado. Entramos en la preocupación de un desempleo generalizado, eh, producto de la nueva ocupación por parte de las tecnologías, de este tipo de tareas. Empezamos a discutir gobernanzas, empezamos a discutir orden social, empezamos a discutir capacidad de la tecnología o capacidad e interés de que la tecnología pase a ser un ordenador de la sociedad. Hablábamos de la Silicon Valleyzación de la política. Eh, a nosotros desde Uruguay, en el lugar donde me toca estar ahora, que es Antel, que es una empresa de telecomunicaciones, es una empresa pública. Eh, Te diría que es una de las pocas empresas públicas en telecomunicaciones que hay en la región. En los años 90, producto de lo que fueron las grandes directivas del consenso de Washington, la ola privatizadora que arrasó en América Latina, en Uruguay en particular, en las telecomunicaciones tuvo un freno que fue impuesto por el ejercicio de la democracia directa, producto de la movilización de los trabajadores y de las trabajadoras, particularmente de Antel, pero no solo, y también de organizaciones políticas. El 72% de la población definió que las telecomunicaciones no debían privatizarse en Uruguay. Eso nos coloca en un lugar distinto para asumir estos desafíos de estos debates que estábamos comentando y que ustedes han estado trabajando en estas jornadas. Por un lado, somos una empresa que tiene eh, una mayoría de participación en el mercado del sector móvil, donde tenemos competencia con grandes empresas internacionales como Claro y Movistar, que ahora fue comprada por Tigo. Eh, pero en el sector de Internet al hogar teníamos básicamente un monopolio y hoy Antel ha logrado eh, conectar o tender fibra para el 94% de los hogares del país. Para nosotros la conectividad es un derecho más que una mercancía. Y aquí aparece una palabra importante, me parece, para esta discusión, y es cómo las nuevas tecnologías logran mercantilizar espacios de la vida que consideraríamos imposibles o improbables hace algunos años. Siempre me gustó participar de la idea de que había que poner a la vida en el centro de la política para ir corriendo en lugar de la mercancía, pero hoy cada vez se hace mucho más difícil porque justamente las nuevas tecnologías, sobre todo en esta cuarta revolución industrial promovida según las diferentes versiones, con las convergencias tecnológicas y este desafío de la inteligencia artificial, llevan a que se mercantilicen espacios de la vida que eran impensados. Entonces, desde ese lugar, Antel ha logrado tener ese lugar en el mercado, ese lugar de garantizar derechos, y hoy tenemos data center propios y conectividad directa o participación directa en cables submarinos. Es decir, nos permite estar en control a nivel nacional de niveles de infraestructura de telecomunicaciones que para nosotros son importantes y de ese lugar pensar los desafíos. Entonces quisiera decir tres cosas, tres puntos y luego
ponerlos en diálogo con la centralidad del curso. El primer punto es que seguimos dentro de una sociedad capitalista, le podemos seguir buscando nombres, si estamos en un capitalismo digital, en un tecnoliberalismo, en un capitalismo de plataformas, en un colonialismo de datos, eh, pero en el fondo seguimos participando de una sociedad capitalista donde el incremento de la productividad para la mayor concentración sigue siendo un eje central y donde la posibilidad de esa hiperconcentración económica termina siempre generando mayores niveles de desigualdad. Este es el campo en el que estamos. ¿Cuál es la novedad? Bueno, justamente que la irrupción del mundo de lo digital permite nuevas expresiones de esta organización del mundo que quizás eran impensadas y que acelera procesos que hasta ahora tenían otros tiempos. No les voy a hablar de esto, ustedes saben muy bien, pero me parece importante partir de esa premisa. Estamos y seguimos en un escenario capitalista, en el marco de una cuarta revolución industrial y en un capitalismo de datos digital, el nombre que cada uno se sienta más cercano. El segundo es el escenario geopolítico, que esto sí es un escenario novedoso. Eh, salimos de la época de los 90, donde había un hegemonismo o un hegemón que era Estados Unidos, y hoy tenemos un desafío geopolítico global entre dos grandes actores. Ahí me gusta pensar esta idea de que cuando los elefantes se pelean, el que pierde más es el pasto. Y bueno, nosotros somos parte de ese territorio donde los elefantes están peleando, pero también hay que ver esto en clave de cuál es el desafío regional. Me gustaba uno de los datos que en los cursos aparecía y es que el 4% de la participación en la investigación en materia de computación cuántica surge de América Latina. Es decir, seguimos siendo un espacio claramente periférico también en esto que emerge. Entonces, en este escenario geopolítico donde los dos grandes actores estatales están disputándose muchas cosas a la vez, pero no son los únicos actores, están los actores no estatales como las empresas, y donde, dependiendo de cómo se organice cada Estado, podemos hacernos la pregunta de quién dirige a quién, si son los intereses del Estado los que dirigen a las empresas o al revés, si son los intereses de las empresas los que son facilitados por los Estados. Nosotros tenemos que pensar en clave regional. Hoy es imposible, a pesar de lo que comentaba antes de la situación de Antel, es imposible pensar en soberanía en este escenario si no es en clave regional. Me remito a la idea de los estados continentales de Metol Ferré y a ese pensamiento latinoamericanista que viene desde hace rato. Pero en este marco geopolítico me parece que también tenemos que darnos cuenta, o dar cuenta, no darnos cuenta, sino dar cuenta de algunas particularidades. Nuestra región tiene potencialidades, alimentos, biodiversidad, energía, fósiles y renovables. Somos una zona de paz, es decir, que nuestras fronteras hace muchísimo tiempo que no se mueven, a diferencia de casi todo el resto del planeta. Eh, tenemos una misma base de lenguaje. Aquí decimos que hablamos español o un español despacito o un portugués despacito nos permite vincularnos, ya diría que desde el sur de Estados Unidos hasta el final de Tierra del Fuego podríamos hablar tranquilamente el mismo idioma y esto es una potencialidad, ni que hablar si lo pensamos en términos ibéricos también, ¿no? Pero en términos regionales tenemos esas capacidades y además tenemos una conexión con los dos grandes actores del comercio y la seguridad actual, que son los dos grandes océanos, ¿no? Como región tenemos un balcón al Pacífico y un balcón al Atlántico, es decir, tenemos potencialidades, claramente tenemos debilidades. Seguimos siendo parte de una ubicación periférica en el tablero mundial eh, y además tenemos claramente retrasos en capacidad de inversión y generación de recursos para estas batallas que estamos hablando. A estas debilidades y fortalezas o potencialidades más que fortalezas hay un sentido de oportunidad y me gusta pensar la idea de que en la región del sur no nos queda más remedio, casi que por suerte, que pensar en la innovación y en la investigación en condiciones de escasez. Es decir, no tenemos la acumulación de capital para destinar grandes recursos económicos a la investigación o a la innovación, pero sí tenemos la posibilidad de que desde la escasez nos permita pensar a partir de nuestros problemas. Y esto también me parece un tema importante para abordar el desafío incluso de los temas de este curso, y es cómo
las condiciones de escasez en materia de recursos económicos nos permiten y nos obligan a proteger y fomentar nuestros talentos, y esto exige muchísimo cuidado porque luego tenemos esta migración de talentos hacia el norte, que nos quita después capacidades y potencialidades, entonces también tenemos que cuidarlo. Y además tenemos, y esto me parece importante, tenemos la posibilidad de pensar en un propósito común. Y en esto me remito a Mujica, que para mí es también un referente político, y es pensar América Latina desde el sur hacia el sur, ¿no? Y hay un propósito común que tiene que ver con una historia, pero sobre todo con una proyección. Que pocas zonas en el mundo la pueden pensar, esa idea de un espacio común. El tercer punto, ¿cuál es el lugar de la política en estos dos escenarios, ¿no? En el marco de este capitalismo que estamos hablando y esta situación geopolítica? Bueno, de una mirada democrática, sin apellidos, vamos a ponerle democracia para no tener que pelearnos, pero una democracia profunda, digámosle, y no solamente una democracia en términos de competencia electoral, y de una vista progresista, el propósito sigue estando en el bien común, en la pública felicidad, dijera Artigas, o en el buen vivir, ¿no? Hay una idea de un sentido republicano de lo común que la política debe garantizar, y esto choca contra principios importantes de ese primer punto que hablábamos de capitalismo. Entonces, bueno, crear condiciones de justicia, crear condiciones para resolver situaciones de injusticia, y en ese sentido prepararse para que los desafíos futuros no atenten contra estos propósitos y objetivos comunes. Y este es un desafío para la política. Sebastián decía, ¿cómo hacemos para llegar primero? Me quedo tranquilo si llegamos a tiempo. Si llegamos a tiempo me quedo tranquilo. Entonces, en esta situación, donde todo se ha mercantilizado, como decíamos al principio, tenemos que pensar cuáles son los escenarios. Lo que ustedes han estado planteando los cursos y que hoy nos desafían de esta nueva tecnología, por un lado, es una nueva tecnología que desafía nuevos recursos y saberes y que por lo tanto, en estas condiciones que veníamos hablando, vuelve a generar espacios de desigualdad o impuso nuevos impulsos de desigualdad. No tenemos posibilidades de competir desde el sur en capital y no tenemos capacidad para discutir en la acumulación de redes de conocimiento como tienen los dos grandes actores, tanto estatales como los actores económicos. Por otro lado, potenciaría esta nueva tecnología el factor disruptivo, por ejemplo, que la inteligencia artificial todavía no tiene en zozobra. O sea que a lo que hoy nos está provocando grandes desafíos, esta nueva tecnología de la computación cuántica nos provocaría incluso mayor capacidad de uso de esas tecnologías que nos desafían. Entonces, ¿cómo hacemos para tener un control sobre eso? Y además, por otro lado, busca aplicaciones fundamentalmente hoy, según lo que también he visto, en temas como la seguridad, ¿no? O la defensa, y eso, bueno, nos pone nuevamente en un tercer escalón de desigualdad. Somos una zona de paz que por suerte no nos obliga a invertir en tecnología militar o en presupuestos militares. Aún de eso nos preguntamos para qué sirven nuestras Fuerzas Armadas, pero aún así no tenemos los niveles de inversión que hoy están teniendo los países que compiten por los primeros puestos de esta tecnología y donde orientan hacia ese control de la seguridad. Entonces ahí estamos en un nuevo escalón en el marco del mismo escenario que hablábamos al principio. Pero también entiendo que hay beneficios. Sigo ubicándome en la idea central del pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad, y además creo siempre que la tecnología, en lo personal, siempre tengo un reflejo positivo sobre esto. Bueno, parece haber grandes beneficios. Si la tecnología actual es altamente demandante de recursos naturales y de energía, al punto tal de que hoy de vuelta estamos hablando de grandes inversiones en energía nuclear, que hace casi 20 años no se estaba dando, bueno, parece ser que esta nueva tecnología nos permitiría tener mayores niveles de sostenibilidad en materia de uso de recursos y de energía. Ese es un factor positivo de esta nueva tecnología cuántica. Nos permite acceder a niveles superiores de comprensión del mundo. Si efectivamente la naturaleza es cuántica, poder estar accediendo a conocer el mundo de mejor manera, sin duda nos va a permitir hacernos preguntas que hoy no imaginamos. En tercer lugar,
si uno lo mira bien, desde la perspectiva esa que hablábamos, desde una perspectiva más progresista, uno podría pensar que estas bondades nos podrían orientar a mejorar condiciones de vida, de salud, para resolver problemas que hoy estamos teniendo y que no podemos resolver, eh, como el cuidado ambiental o como, bueno, como decía, temas de salud. Entonces, ¿qué nos queda a la política? Saber que no controlamos y por lo tanto apenas regulamos, llegar a tiempo y con capacidad de enforcement, ¿no? De poder hacer cumplir. Esto implica fortalecer nuestras democracias frente a estos desafíos geopolíticos y también tecnopolíticos o de tecnopoder, donde no podemos los estados enfrentarnos en igualdad de condiciones a estas grandes empresas que ordenan, desordenan y reconstruyen hoy el mundo, o sea que tenemos que poder incidir, por lo tanto defender la democracia, fortalecerla para enfrentar a estos nuevos desafíos, eh, tener este propósito de una mirada desde el sur, pensar los problemas desde el sur para no querer resolver todos los problemas que nos permitiría resolver esta nueva tecnología, sino los problemas que nos son acuciantes para nosotros, niveles de desigualdad, escenarios de mayor sostenibilidad. Y bueno, entonces, democracias fuertes, empresas públicas que nos permitan discutir en otros términos con las grandes empresas privadas. Obviamente podemos garantizar niveles de soberanía, como hablaba al principio de Antel, pero no tenemos acceso a la orientación de las nuevas tecnologías. Son otros. Bueno, pero generar condiciones propias a nivel nacional, pero en clave regional, para acceder a esos niveles de tecnología y esta mirada regional que nos permita efectivamente pensar que es posible tener mayores niveles de autonomía en este nuevo escenario que se nos abre. Entonces, yo creo que la invitación que ustedes hacen llega a tiempo, nos permite pensar cuando todavía la cosa se está cocinando, aunque en algunos lugares ya lo estén resolviendo, aunque las máquinas en China estén resolviendo procesos que podrían durar 2.500.000 años en resolverse. Creo que las preguntas básicas del ser humano y de la sociedad siguen siendo muy parecidas a las que nos hacíamos hace muchos años. Entonces, tener más tiempo para pensar y poder desplegar los aspectos democráticos que nos permitan estar en mejores condiciones es la oportunidad que ustedes nos lanzan y por eso agradezco esta invitación.